dividiendo las áreas de ingeniería y construcción por su cuenta. Existe el constructor, existe el director de proyectos, existe el ingeniero estructural, existe el contratista. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle, vamos a ver el chat, quienes están disponibles. Vamos a preguntarle a Carlos Colmenares. No sé si estás por ahí, Carlos. Sí, sí, aquí estamos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Muy bien, muy bien. Cuéntame, Carlos, ¿cómo crees tú, suponiendo que esto fuese un proyecto completo, que partió de la idea, todo lo que vimos con BIM, ¿no es cierto? Pero sin utilizar BIM, en un proyecto estándar, convencional, ¿cómo se irían comunicando cada uno de estos personajes? Por ejemplo, ¿con quién crees tú que debería estar en constante comunicación el gerente de ingeniería, por ejemplo, o el ingeniero estructural? Hagamos ese ejercicio. Cuéntame del gerente de ingeniería y el arquitecto. ¿Con quiénes tendría que comunicarse para desarrollar este proyecto? Mm, ya. El arquitecto con el mandante, Ya, ¿cierto? El, el ingeniero, el calculista con el arquitecto. ya, muy bien. Em, Ahí vendría el gerente de ingeniería, Ya, eh, gestor, quizás estoy un poco perdido, pero vendría el gerente de construcción y constructor. ya, muy bien. Me parece bien. Ahora, ¿qué opinas tú, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿no es cierto? De que el constructor, en este caso el ingeniero constructor, tenga un problema con el arquitecto en función de las especificaciones técnicas que envió. Y en relación a eso, el ingeniero estructural también, producto de ese problema del arquitecto, cometió un error. ¿Con cuántas personas tendría que comunicarse el constructor para obtener la solución a ese problema? Y para que toda Sí, esta información se actualice, ¿no es cierto? Porque tendría que el arquitecto modificar, tendría que el ingeniero estructural modificar, y eso tendría que quedar en alguna data. No puede solamente... Pedrito, claro, ahí tendría que pasar Pedrito. por una cadena de personas hasta llegar al, al punto inicial, pues, de la falla. Si en este caso es el arquitecto que cometió el error y seguidamente el ingeniero estructural, basado en el diseño del arquitecto, pues ahí hay una cadena de, de comunicación que habría que seguir para llegar hasta el arquitecto, me imagino que del constructor al el gerente de construcción tendría que comunicárselo. Pero el constructor, o sea, básicamente tendría que pedirle un requerimiento de información al hito y el hito la derivará a, la persona pertinente. Claro, por supuesto. Y en función de tu experiencia, ¿cuánto crees tú que demoraría ese procedimiento? Pues, o sea, en mi experiencia, semanas, semanas. O sea, Semanas. para que dé una respuesta pueden pasar semanas. Y claro, depende de la envergadura del problema. Exacto. Y eso Hola, es buenas noches. lo Disculpe, profe. Sí. ¿Sí? Yo también quería acotar algo. Yo creo que lo que busca esta metodología es acortar ese tiempo de espera entre un requerimiento de información. Claro. Exacto. Acortar el tiempo y quizá un contacto más directo entre, en este caso, el constructor y el arquitecto. Y aún así pasando por los gerentes y por el... Perfecto. Exactamente. Igual Por quería allá acotar va la algo. cosa.
Gonzalo, te escucho. Aún así, más allá de todos los problemas, hay un conducto regular en obra. Imagina que el Claro. constructor es el de la empresa ejecutora del proyecto y el arquitecto vendría siendo parte del mandante, pues. Entre ejecutor y mandante está ladito. Cualquier duda o información está en la RDI o la SDI, de repente como les llamen. Se demora en la respuesta y eso implica atrasos de obra, eso contractualmente implica que se puede cobrar lo procesante o cualquier otra demora. No es tan, o sea, es complicado, pero siempre hay un conducto regular que funciona en obra. Aún así, el BIM vendría a agilizar todo eso. Sí, Pero como uno, constructor, sabe a dónde hay que editar o qué hacer cuando no le responde. claro, también es verdad, pero también es verdad de que muchos de los proyectos de construcción, siendo totalmente evitable el contexto, terminan en tribunales producto de cosas similares. Sí. Y nadie quiere llegar a eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también No, implica una el levantado inversión súper contrato. desagradable. Claro, se han acabado contratos por esto, o sea, una indecisión o un mal proceder, demanda, etc. Exacto, de que todos sabemos que existen esos subterfugios, es real, pero también está lleno de procesos intermedios que en verdad si los pudiésemos evitar sería hermoso, ¿no es cierto? Pero excelente, Gonzalo, Claro. muchas gracias por tu acotación. Pero bueno, el ánimo de este ejercicio era justamente lo que conversamos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Carlos, también. Lo que conversamos a través de los comentarios que cada uno ha hecho. Evidentemente, lo que dice Gonzalo es una realidad. Nosotros tenemos en obra un conducto regular que funciona y está estandarizado así y que realmente entrega sus frutos. El asunto es que quizás esos frutos son demasiado lentos, demasiado engorrosos, demasiado complejos de cambiar, producto de la verticalidad. Y el flujo de la comunicación se nos complica, y se nos complica bastante, porque en mi opinión, si bien existe este conducto regular, podemos llegar, según ciertas posibilidades puntuales, ¿no es cierto? No es que siempre sea así, pero podemos encontrarnos con un flujo de información parecido a esto. El gerente de ingeniería habla con el arquitecto, el gerente también habla con el gestor, después tiene que pasar a reuniones con el gerente de construcción, el contratista habla con el arquitecto tiene que comunicarse con el constructor y con el ingeniero estructural, después el gestor tiene que devolverle al arquitecto, el gestor de proyectos pasa al director de proyecto, después eso se lo comunica al gerente de construcción, que tiene que volver a hablar con el gerente de ingeniería, después eso tiene que ir al arquitecto nuevamente para que haga la bajada de la construcción, después tiene que hablar con el contratista, pasa la información al constructor, después eso tiene que pasar nuevamente a la dirección de proyectos para hacer la reactualización, después el ingeniero estructural, etcétera, 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 y nos encontramos con algo bastante lamentable que en rigor genera gran parte de lo que conversamos en el primer bloque, ¿no es cierto?, con estas posibilidades ociosas y que no le entregan absolutamente nada a los procesos que yo quiero ejecutar. Entonces, en base de eso, ¿cómo esto puede verse mejorado con BIM? En rigor, en términos muy burdos también, si es que lo vemos desde arriba, vamos cada vez más a lo particular, BIM vendría a ponerse al centro de las comunicaciones a través de sus modelos, a través de la información que acuña, a través de la parametrización de cada una de las dimensiones que se encuentran dentro de esos mismos modelos y también de todas las gestiones que nosotros vamos integrando cada vez más a través de cada uno de los software que utilizamos, que si lo dejamos como un plato de galletas, podríamos decir, entre medio de todos estos personajes, cada uno en el momento preciso puede obtener la galleta que guste. ¿Por qué? Porque la información está disponible. Solamente necesitamos lo que estamos luchando por conseguir, que esa persona sepa cómo obtenerlo. Si el constructor acaba de notificar algún problema en el modelo, puede comunicarlo a través del mismo modelo y a través de una notificación al arquitecto, quien puede corregirlo en tiempo real, a través de un historial en el cual vamos a ver cuándo, cómo y quién lo hizo. ¿Ok? Esto es mucho más complejo, esto es solamente una representación diagramática. Pero en rigor, ese es el objetivo de fondo. Que si alguien necesita algún tipo de información, puede canalizarlo a través de este modelo. Y el modelo, a través de su eficiencia, se va a encargar de que yo me entere que eso está sucediendo. Por ejemplo, imaginemos aún más grande esta situación. Cualquier cosa
que yo no tenga claro desde el modelo o que me falte información, tiene que haber alguien constantemente dispuesto a generarla, sí o sí, en tiempo real. ¿Por qué? Porque no necesito dejarlo necesariamente escrito en el libro de obra para que en la próxima visita del día 5 la ITO me lo firme. ¿Por qué? Porque eso va a poder hacerlo de facto a través de este mismo modelo y de la gestión informativa. ¿Por qué? Porque la gente que inventa esto también conoce las RDI, también conoce lo que pasa con los retrasos, también conoce la falta de respuesta y de reacción que tenemos ante ciertas solicitudes. Y se le ocurre una propuesta para que esto deje de ocurrir. O bien podamos mejorarlo. Siempre cuando hablamos de mejora, saquémonos de la cabeza que es que algo deje de ocurrir. Eso no es una mejora. Desaparecer el problema no es una mejora. Una mejora es mejorar mis condiciones, valga la redundancia. Es que la situación se me vuelva un poquito más llevadera. En el caso de BIM, ese poquito es muchísimo. Pero es una propuesta. ¿Para qué? Para evitar esa malla interminable de flujos comunicativos que van en todas las direcciones y que al final nadie entiende nada y que solamente provocan ¿qué? Retrasos. Solamente provocan ¿qué? Que no podamos avanzar oportunamente. Y incluso, como bien decía Gonzalo, hasta podemos terminar agarrando a combos en tribunales a todo el mundo producto de situaciones como esa. Pero si nosotros fuéramos capaces de centralizar esa información en un punto que me permita poder acceder a ella de forma fácil, expedita, con capacidad de reacción y actualización inmediata, varios de estos problemas mejorarían. Y ese es el ánimo real de BIM. Si nosotros logramos que el 80% de los profesionales de la construcción, aunque suene muy ambicioso, conocen BIM, este diagrama es posible. Cada uno manteniendo, evidentemente, sus roles dentro de la estructura piramidal de las obligaciones que tiene cada uno de las y los personajes que encontramos en la construcción. Pero hacia allá va BIM. Primero dijimos que era una forma de hacer las cosas en la clase anterior. Y ahora ampliamos un poco más esa definición y lo vemos como una forma de gestionar y centralizar toda la información necesaria que puede ser necesaria acuñar para la ejecución, planificación, control o incluso gestión a posteriori de la construcción de un proyecto.